Buenas tardes. El día de hoy daremos inicio a nuestro curso sobre comprensión y producción de texto. Analizaremos hoy la unidad 1 referente a lo que llamamos lenguaje, lengua y habla. Dentro de esta unidad didáctica evaluaremos el objetivo principal de conocer la lengua como un proceso de interacción sociocultural. Para ello, vamos a ver algunas láminas. Así que les invito, vamos a compartir pantalla para que puedan tener acceso a la información. En esta primera lámina vemos la presentación de esta cátedra, de esta materia, sobre comprensión y producción de texto. Desde la aldea universitaria Regina Pía de Andrade, en Santana de Coro, Estado Falcón, Fundación Misión Sucre, con ustedes la profesora Rosa Marta. A continuación, veremos nuestro primer tema sobre lenguaje, lengua y habla. Contexto, características, importancias y diferencias. Iniciaremos entonces con la definición de la comunicación, el cual es el acto a través del cual una persona establece con otra un intercambio de información. En la comunicación verbal debemos distinguir varios conceptos, como lo son lenguaje, lengua y habla. Ahora bien, cuando nosotros nos referimos al lenguaje, se nos dice entonces que el lenguaje es la capacidad que posee el ser humano como tal para codificar y descodificar un mensaje, transmitiendo así información de carácter abstracto y complejo. También se denomina lenguaje al conjunto de signos que se utilizan para codificar los sonidos articulados y poder así transmitir un mensaje. Existen diversos tipos de lenguaje. Entre ellos tenemos el lenguaje escrito, el lenguaje oral y el lenguaje gestual, que son los lenguajes que vamos a trabajar en esta primera unidad. Ya obteniendo lo que es la definición del lenguaje, nos vamos a definir entonces lo que es la lengua. Y la lengua es el idioma que se utiliza como instrumento de la comunicación. Para que se produzca la comunicación, los hablantes deben usar el mismo código o idioma. Este código, idioma o lengua está compuesto por signos o reglas. Por ende, es importante no confundir el lenguaje y la lengua. El otro concepto que definiremos el día de hoy es el habla. Y el habla es el acto comunicativo a través del cual una persona materializa sus pensamientos en una serie de sonidos ordenados y articulados, es decir, las palabras. Por otra parte, vamos a estudiar lo que son las características de estos tres términos. Y decimos entonces que el lenguaje, dentro de sus características, decimos que es innato, ya que es propio del ser humano. Todo ser humano nace con esta capacidad. Se dice que el lenguaje es universal, ya que todos los seres humanos lo utilizamos para comunicarnos. Es biarticulado, ya que presenta dos articulaciones, lo que llamamos morfema y lo que llamamos fonema. Cuando hablamos de morfema, entonces estamos diciendo que los morfemas son la unidad mínima de una palabra capaz de expresar un significado. Por ejemplo, yo.
Y al encontrarse esta con un lexema, es decir, la parte variable en todas las palabras de una misma familia, el morfema llega a ser la referencia. Ahora bien, cuando hablamos de fonema, estamos hablando de la unidad fonológica mínima que resulta de la abstracción o descripción teórica de los sonidos de la lengua. Y es allí donde vamos entonces a ver las características de la lengua. Y se dice que la lengua es intangible y requiere del lenguaje para manifestar. Por otra parte, se dice que es social porque permite que las personas se comuniquen y transmitan sus valores culturales en cada generación. Y la lengua está organizada en base a la gramática, es decir, a las normas o reglas que regulan el uso correcto de los signos. Cuando hablamos del habla, decimos entonces que el habla es individual. Cada individuo tiene su forma de hablar. Es material porque consiste en los sonidos articulados que emitimos. Es efímera porque tiene un tiempo delimitado de duración. Es lineal, tiene un comienzo y tiene un final, en un orden específico. Y es mutable porque el habla es variable, se adapta a diversos contextos. Cuando nos vamos entonces a la diferencia de estos tres términos, podemos ver entonces que el lenguaje es una capacidad humana. Nuestro cuerpo está diseñado para poder comunicarnos a través del lenguaje, mientras que la lengua es un sistema lingüístico con unas características propias fuertemente diferenciadas y está normalizado por códigos de signos determinados. Mientras que el habla no es un sistema lingüístico, no está normalizado. El lenguaje es universal, la lengua posee tradición literaria, mientras el habla no posee tradición literaria. El lenguaje es un concepto abstracto, mientras que la lengua tiene un número importante de hablantes. El habla se materializa en un acto concreto por parte de cada individuo. Y por último, en cuanto a las diferencias, tenemos entonces que el lenguaje no tiene por qué basarse en un sistema de carácter lingüístico. En el ser humano está localizado en un área específica del cerebro, mientras que la lengua posee una distribución geográfica considerable y no está delimitada por razones geográficas. Es decir, que la lengua es sinónimo de idioma, mientras que el habla no puede tener una distribución geográfica definida. Y todos estos términos, entonces, son parte del acto a través del cual una persona establece con otra un intercambio de información. Es lo que llamamos comunicación. Cuando hablamos de los elementos de la comunicación, entonces tenemos que los elementos de la comunicación son el emisor, que es la persona que envía el mensaje. El receptor es quien recibe e interpreta el mensaje, lo descodifica. Puede ser individual o colectivo. Y el mensaje es la información que transmite un emisor a un receptor. La recepción del mensaje puede verse perturbada por ruido, es decir, factores externos que provocan una pérdida de contenido informativo. Pero para que todo esto suceda, debe establecerse el conjunto de signos que se llaman códigos, o el código, que es el conjunto de signos y de reglas para combinarlos, que comparten tanto el emisor y el receptor, y es el que hace posible que la comunicación se produzca. Recordemos bien que el emisor es quien codifica y el receptor descodifica. Pero para que todo el mensaje llegue a través de este conjunto de signos se necesita de un canal. Y el canal es el medio por el que circula el mensaje y que pone en contacto al emisor y al receptor. Los canales pueden ser naturales, como el aire, o artificiales, como el teléfono, el correo o un libro. Por el día de hoy hemos terminado con nuestra clase, con nuestro tema. Así que para la próxima semana tendremos la asignación debida a este tema y se los voy a dejar acá por unos momentos para que lo puedan tomar apuntes.
La asignación que tenemos para esta semana es que una vez leído el contenido y de hacer ustedes su respectiva investigación para profundizar y afianzar sus conocimientos sobre este tema, cada estudiante a través de este mismo medio va a hacer un análisis escrito de los conocimientos adquiridos sobre el tema expuesto en esta lámina. Ese tema lo va a enviar por escrito, un dicho análisis, y enviará un audio con la lectura del análisis elaborado para poder evaluar. Que tengan buenas tardes. Hasta la próxima semana.